Olvida los pacíficos pasillos de la educación ilustrada. Tus clases de historia son un encubrimiento institucional de siglos de caos desquiciado. Si los profesores modernos supieran la verdad, renunciarían mañana mismo. Estamos hablando de mortales disturbios por el vino, estudiantes de medicina trabajando como ladrones de tumbas, y el llevar un oso mascota real a Cambridge. La ilusión del aula civilizada ha muerto. Tu comprensión de la historia académica está a punto de recibir una actualización seria y caótica. 1. Los estudiantes de Yale básicamente arrasaron manzanas enteras de la ciudad por un juego sin sentido con una pelota inflable gigante. No necesitaban reglas, árbitros ni un sistema de puntuación coherente para desatar la devastación absoluta. Esta tradición anual se transformó rápidamente en un motín callejero abierto, donde los universitarios habitualmente se pisoteaban unos a otros. Reducían los autos estacionados a chatarra y obligaban a la policía local a intervenir con las porras desenfundadas. Estas futuras élites convirtieron una simple actividad en el campus en el ejercicio de formación de equipos más destructivo del planeta, salido de control de manera aterradora. Los administradores observaban impotentes cómo su inmaculado patio de la Ivy League se convertía en una verdadera zona de guerra con costillas magulladas y vidrios rotos. Los chicos más inteligentes del país sacrificaron voluntariamente su seguridad física por un trozo de goma que rebotaba. Te hace preguntarte sobre la naturaleza humana. ¿Habrías sobrevivido al motín de la pelota gigante? 2. Los internados británicos de élite transformaban legalmente a los niños más pequeños en sirvientes no remunerados para los estudiantes mayores. La administración lo llamaba forjar el carácter, pero en realidad se parecía mucho más a un sistema feudal. A los niños pequeños se les ordenaba realizar las tareas más degradantes imaginables antes del desayuno. Tenían que sentarse en asientos de inodoro de cerámica helados en pleno invierno, utilizando el frágil calor de sus cuerpos para precalentar la porcelana para los adolescentes mayores. Si no lograban ofrecer una experiencia de baño acogedora, se enfrentaban a un castigo físico inmediato. Estas prestigiosas instituciones disfrazaban una pasantía infernal como un noble rito de iniciación para la clase dominante. Los niños más pequeños sufrían en silencio, cambiando su dignidad humana básica por un futuro puesto en el Parlamento. Aprendían la dinámica del poder a través de glúteos temblorosos. La aristocracia en su máxima expresión. 3. Temblando violentamente dentro de pesados sacos de dormir, los niños intentaban tomar apuntes de clase mientras sus dedos se ponían azules. A principios de la década de 1900, las escuelas creían genuinamente que la mejor cura para la tuberculosis era obligar a los niños enfermos a asistir a clases al aire libre en medio de tormentas de nieve heladas. Los maestros no mostraban piedad mientras los vientos invernales aullaban a través de los pabellones abiertos. La tinta de los estudiantes literalmente se congelaba dentro de los frascos de cristal en sus pupitres, volviendo sus plumas inútiles. En lugar de brindar tratamiento médico, estas instituciones optaron por un programa educativo de crioterapia administrado por un consejero de campamento sádico. Los niños solo tenían que sentarse allí, absorbiendo álgebra e hipotermia en igual medida, mientras la administración elogiaba la brisa fresca. La ciencia era una locura en aquel entonces. Curar la tos con congelación. Una lógica absolutamente impecable. 4. Unos estudiantes de ingeniería ensamblaron a la perfección una patrulla de policía robada en la cúspide de la gran cúpula de su universidad. No se limitaron a tirar casualmente el chasis allí arriba e irse a dormir. Estos maníacos conectaron las luces de emergencia para que parpadearan perfectamente, colocaron un maniquí uniformado en el asiento del conductor y pegaron una multa de estacionamiento falsa en el parabrisas para mostrar la máxima falta de respeto. El campus se despertó y encontró un rompecabezas tridimensional multimillonario, construido únicamente con propiedad federal prestada, flotando sobre sus cabezas. Las autoridades pasaron horas rascándose la cabeza, tratando de descifrar una broma ejecutada con precisión militar. Requirió intensos cálculos arquitectónicos, noches de insomnio y una cantidad asombrosa de pura audacia. Convirtieron el horizonte del campus en un gigantesco dedo medio hacia las fuerzas del orden. ¿Cuál es tu broma soñada?
5. Una vez cada 100 años, los eruditos más brillantes de Oxford desfilan en medio de la noche cazando un pato imaginario gigante. Intelectuales adultos abandonan sus investigaciones, agarran antorchas en llamas y marchan por los pasillos históricos cantando una canción tradicional sobre un pájaro mítico. Abren a la fuerza armarios polvorientos y miran debajo de antiguos escritorios de caoba, fingiendo buscar a una criatura que obviamente no existe. Este prestigioso evento es simplemente la máxima sesión académica de juegos de rol en vivo, diseñada para profesores titulares con demasiado tiempo libre. Elevan una alucinación por borrachera de hace siglos a un mandato institucional sagrado. Uno pensaría que las mentes más brillantes del mundo encontrarían un pasatiempo mejor, pero prefieren perseguir aves fantasma en la oscuridad. Es una exhibición espectacular de engaño colectivo, pura decadencia cerebral de élite. 6. El olor a lácteos en mal estado provocó un levantamiento violento y legítimo entre los estudiantes más ricos de Estados Unidos. Los universitarios de Harvard iniciaron una rebelión a gran escala en el campus simplemente porque la mantequilla del comedor se había puesto rancia. Cuando los estudiantes presentaron sus quejas muy racionales sobre las constantes intoxicaciones alimentarias, la administración no se disculpó ni cambió el menú. En cambio, redoblaron su suministro de lácteos tóxicos y expulsaron a los cabecillas por flagrante insubordinación. Los estudiantes transformaron una reseña de restaurante pasivo-agresiva en una traición académica de alto riesgo, atrincherándose contra los profesores. Arrojaron sus libros y se negaron a asistir a las conferencias, poniendo en juego sus futuros de élite por unas tostadas con un sabor asqueroso. El enfrentamiento destacó lo rápido que los eruditos civilizados se convierten en alborotadores enojados cuando les duele el estómago. ¿Por qué comida harías un motín? 7. Los poetas irlandeses medievales creían que el verdadero genio literario requería una oscuridad agonizante. No estudiaban a la luz de las velas, ni daban paseos inspiradores por el verde campo. En cambio, estos aspirantes a escritores se acostaban boca arriba en habitaciones completamente a oscuras y sin ventanas, mientras colocaban pesadas losas de piedra directamente sobre sus pechos. Diseñaron una manta con peso medieval específicamente creada para la tortura sensorial extrema. El aislamiento total y la incomodidad física aplastante se consideraban los únicos métodos viables para eliminar las distracciones mundanas y forzar al cerebro a un estado de hiperactividad creativa. Permanecían allí durante horas, asfixiándose bajo las rocas, componiendo mentalmente versos complejos sin una sola gota de tinta. Si querías graduarte como maestro bardo, primero tenías que sobrevivir a esta pesadilla claustrofóbica. Literalmente se exprimían la poesía a presión. Métodos brutalmente efectivos. 8. El padre de la geometría albergaba un terror paralizante e irracional hacia las legumbres comunes. Pitágoras prohibió a sus leales discípulos consumir frijoles porque creía genuinamente que contenían las almas atrapadas de los muertos. No me estoy inventando esto. Esta restricción dietética finalmente le costó la vida al legendario matemático. Cuando una turba enfurecida de asesinos lo expulsó de la ciudad, corrió hasta llegar al borde de un campo de frijoles en flor. En lugar de pisotear los vegetales prohibidos y escapar de sus perseguidores, se congeló en el lugar y permitió que sus enemigos lo mataran. Transformó una versión fatal de una alergia al gluten, profundamente neurótica en su última batalla. Eligió una muerte espantosa en lugar de arriesgarse a la contaminación espiritual por un puñado de semillas. La mente matemática más grande del mundo antiguo fue derrotada por los ingredientes de la cena. ¿Cuál es tu fobia alimentaria más extraña? 9. Los hermanos de las fraternidades victorianas se lanzaban cuchillazos afilados a la cabeza alegremente sin inmutarse. Estos estudiantes universitarios alemanes participaban en esgrima académica, donde ganar el duelo no importaba en absoluto. El único objetivo era quedarse perfectamente quieto, absorber un tajo brutal en la mejilla y luego frotar activamente sal gruesa en la herida fresca para asegurarse de que cicatrizara de la forma más horrible posible. Buscaban cirugía plástica extrema para niños ricos atrevidos, tratando la mutilación facial como el máximo símbolo de estatus en el campus.
Caminar con el rostro destrozado demostraba que pertenecías a la hermandad aristocrática de élite. Si te agachabas o esquivabas la cuchilla entrante, te enfrentabas a la ruina social de por vida. Cortaban su propia carne en pedazos solo para verse intimidantes en la cervecería local, luciendo con orgullo sus grotescas insignias carmesí. Sangrar por la estética. El pico de la vanidad alcanzado. 10. Los aspirantes a burócratas entraban voluntariamente a celdas estrechas del tamaño de un ataúd para realizar la prueba más agotadora de la historia de la humanidad. Los candidatos para el servicio civil chino pasaban días encerrados en cajas de madera aisladas, soportando noches heladas y un calor abrasador para demostrar su valor intelectual. Los guardias patrullaban los callejones estrechos, pero no ofrecían asistencia médica si un candidato colapsaba por agotamiento. Si un estudiante moría por el estrés abrumador, los guardias simplemente sacaban el cadáver y lo arrojaban sobre el muro de ladrillos para que los eruditos sobrevivientes no perdieran la concentración. Administraban la versión original y con garantía de muerte de un curso despiadado de preparación universitaria. O salías con un prestigioso trabajo en el gobierno, o dejabas el recinto como un cadáver anónimo volando por los aires. No había curva de calificaciones, solo una supervivencia brutal. ¿Podrías sobrevivir a un examen de 3 días? 11. Pasar los años formativos navegando por un campo minado social significaba que las cuerdas vocales básicas se trataban como una puerta a la condena eterna. Las escuelas religiosas prohibieron todas las formas de habla humana, obligando a los jóvenes estudiantes a un agonizante voto de silencio. Para sobrevivir a la rutina diaria sin recibir una paliza, estos niños inventaron catálogos enormes y complejos de gestos manuales encubiertos. Se comunicaban a través de rápidos movimientos de dedos y sutiles asentimientos para coordinar los quehaceres y pasar el tiempo. Cumplían una cadena perpetua de mensajes de texto forzados sin el lujo de un teléfono real. Una risita accidental o una petición susurrada de pan les valía una paliza inmediata y violenta por parte del director. Suprimieron sus instintos naturales durante años, atrapados en un ambiente silencioso y paranoico, donde el sonido más fuerte era el arrastrar de sandalias de cuero. Mudez institucionalizada. Silencio glorioso. 12. Los aspirantes a médicos que juraron salvar vidas humanas pasaban sus medianoches saqueando los cementerios locales. Los estudiantes de medicina del siglo XIX no podían pagar la exorbitante matrícula universitaria, por lo que recurrieron al lucrativo mercado clandestino de cadáveres humanos frescos. Formaron bandas universitarias organizadas, empuñando palas bajo la luz de la luna para robar cuerpos recién enterrados, lejos de las familias afligidas. Una vez que aseguraban el premio, arrastraban los restos cubiertos de tierra de regreso al laboratorio de anatomía y los vendían directamente a sus propios profesores para obtener una buena ganancia. Los profesores básicamente sancionaron el programa de trabajo y estudio más macabro e ilegal en la historia humana. Aprendían anatomía humana masacrando abuelas robadas en mesas de madera antes de que sonara la campana de la mañana. Obtener un prestigioso título de médico requería un estómago fuerte y una falta total de moral. Simplemente capitalismo despiadado. 13. Los educadores realmente veían un simple rasgo genético como una manifestación directa de influencia demoníaca. Si un niño instintivamente alcanzaba un lápiz con la mano izquierda, los maestros desataban tormentos físicos inmediatos para corregir el mal percibido. Ataban fuertemente los brazos ofensores de los estudiantes a sus espaldas con cuerdas ásperas, dejándolos indefensos y desequilibrados durante todo el día. Algunas instituciones incluso encerraban los dedos de los niños en artilugios rígidos de madera, forzando violentamente un cambio biológico antinatural. Las escuelas intentaban causar un fallo en la matriz humana a través de una reprogramación forzada, decididas a estandarizar a cada alumno mediante la fuerza bruta. Los niños zurdos soportaron palizas diarias hasta que sus manos derechas aprendieron a imitar la letra cursiva descuidada de sus compañeros. Era una guerra psicológica sistemática, librada por el inofensivo agarre de una regla de madera. ¿A ti te obligaron a cambiar de mano? 14.
Una sombría celda de prisión en una universidad alemana evolucionó milagrosamente hasta convertirse en el lugar social más exclusivo del campus. Los administradores construyeron una prisión dedicada a castigar a los eruditos rebeldes, pero los reclusos secuestraron rápidamente la narrativa. Los estudiantes saboteaban activamente la propiedad del pueblo e insultaban a los oficiales solo para garantizar su propio arresto. Una vez encerrados, abrían barriles de cerveza de contrabando, cantaban ruidosas canciones de taberna y pasaban sus condenas pintando elaborados y vibrantes autorretratos en las frías paredes de yeso. Transformaron un centro de detención de alta seguridad en un salón VIP restringido donde cumplir condena se convirtió en una legendaria insignia de honor. Salir de la universidad sin una temporada en la cárcel del campus significaba que eras un paria aburrido. Las autoridades intentaron imponer una disciplina estricta, pero en cambio financiaron accidentalmente una fiesta clandestina ininterrumpida de la fraternidad. Un fracaso institucional glorioso. 15. Un estudiante de Harvard aburrido se tragó un pez dorado vivo que se retorcía para ganar una patética apuesta de $10. Este único momento asqueroso encendió una crisis nacional que puso de rodillas a los gobiernos locales. La repulsiva moda se extendió por los campus universitarios como un reguero de pólvora, con estudiantes rivales tragándose docenas de mascotas acuáticas para romper el último récord. La situación se deterioró en un caos tan maníaco que las legislaturas estatales tuvieron que redactar leyes de emergencia solo para proteger los inventarios de las tiendas de mascotas locales de los chicos depredadores de las fraternidades. Ejecutaron el desafío viral fatal y original previo a Internet sin un solo teléfono inteligente a la vista. Los políticos celebraron conferencias de prensa serias rogando a los jóvenes que dejaran de digerir el ganado del acuario. Pero la locura solo se amplificó. Toda una generación se arriesgó a contraer parásitos intestinales mortales por un prestigio fugaz en el campus. ¿Cuál es el desafío viral más tonto? 16. En la universidad occidental más antigua, los arrogantes eruditos tenían el control financiero e intimidaban despiadadamente a sus propios instructores. Un profesor que entrara a la sala de conferencias con un solo minuto de retraso se enfrentaba a devastadoras multas monetarias impuestas por la audiencia. Los estudiantes tenían el poder supremo de recortar el sueldo de su maestro por saltarse capítulos difíciles, no responder preguntas o atreverse a tomar unas breves vacaciones sin presentar una solicitud formal. Establecieron un departamento corporativo de recursos humanos con ingeniería inversa dirigido únicamente por pasantes vengativos no remunerados. Si el desempeño del miembro de la facultad caía por debajo del estándar, la joven turba simplemente lo llevaba a la bancarrota. Estos académicos medievales no rogaban por calificaciones para aprobar, tenían a sus educadores en un estrangulamiento constante de terror financiero. El plan de estudios era un contrato legalmente vinculante exigible por la ira adolescente. Dulce venganza académica. 17. Piensa en esto por un segundo. La ley medieval clasificaba a los estudiantes universitarios comunes como miembros oficiales del clero, otorgándoles un estado legal intocable. Esta flagrante laguna jurídica significaba que los alborotadores del campus no podían ser tocados por la fuerza policial regular del pueblo, sin importar el crimen. Un erudito borracho podía literalmente apuñalar hasta la muerte a un herrero local en la plaza del pueblo y reírse en la cara del sheriff. En lugar de enfrentarse al bloque del verdugo, el asesino se enfrentaba a un tribunal académico interno, que dictaba sentencias patéticas como recitar oraciones nocturnas adicionales o realizar un servicio comunitario leve. Ejercían un código de trampa de inmunidad diplomática medieval construido a medida para los violentos chicos de la fraternidad. La gente del pueblo vivía en constante temor de estos matones educados, sabiendo que la iglesia siempre los protegería de la justicia genuina. Privilegio de élite con un recuento de cadáveres. Una arrogancia inigualable. 18. Una casual pelea de bolas de nieve por la tarde entre aburridos jóvenes de la Ivy League mutó violentamente en una catástrofe que se extendió por toda la ciudad. Los estudiantes risueños cambiaron rápidamente la nieve suave por bloques irregulares de hielo, destrozando escaparates locales y cráneos con igual entusiasmo.
Cuando los bomberos y los oficiales de policía de la ciudad se apresuraron a restaurar el orden, los eruditos los bombardearon con artillería congelada, intensificando la escaramuza en un conflicto urbano a gran escala. El caos se salió tanto de control que el desesperado alcalde tuvo que pararse en la calle y leer legalmente la ley de disturbios para dispersar a la turba. Lanzaron la guerra de pandillas basada en el clima más agresiva en la historia académica estadounidense, transformando un paraíso invernal en una zona de combate congelada. Los líderes de élite del mañana ni siquiera podían manejar una nevada sin incendiar su propia ciudad hasta los cimientos. ¿Alguna vez has iniciado un motín accidentalmente? 19. Unos estudiantes arrogantes arrojaron una taza de pésimo vino a la cara de un cantinero local, encendiendo un baño de sangre de 3 días en las calles de Oxford. La pelea que siguió no terminó con unos nudillos magullados y un espejo roto. La gente del pueblo y los eruditos libraron una guerra medieval abierta por la bebida agria, lo que resultó en 60 muertes brutales y edificios en llamas. Debido a que los académicos tenían la máxima influencia política, el pueblo devastado no obtuvo justicia. En cambio, la Corte Real obligó a los ciudadanos sobrevivientes a realizar una humillante disculpa pública y pagar fuertes multas todos y cada uno de los años durante los siguientes 5 siglos. Desencadenaron la disputa por una cuenta de bar más mortífera y legalmente vinculante en la historia humana. La universidad aplastó la economía local durante generaciones. Todo porque un adolescente malcriado no podía soportar un vaso barato de grog de taberna. Venganza mezquina a una escala catastrófica. Salud. 20. El imponente reloj del campus en Georgetown perdió misteriosamente sus pesadas manecillas de metal al amparo de la oscuridad. En lugar de esconder la propiedad robada en un sótano húmedo, los astutos ladrones empacaron las enormes piezas del reloj y las enviaron por correo directamente al Vaticano. El personal administrativo del Papa recibió repetidamente estos extraños paquetes internacionales, abriéndolos para encontrar piezas aleatorias de la arquitectura universitaria estadounidense. Muy confundida por las continuas burlas, la Santa Sede envió cortésmente las manecillas de vuelta a través del Atlántico, solo para que los estudiantes las robaran de nuevo. Explotaron la logística del transporte internacional para bromear con éxito a la máxima autoridad religiosa de la Tierra. La administración católica se encontró enfrascada en una guerra postal interminable y absurda con estudiantes universitarios aburridos. Blasfemia entregada con un franqueo preciso. La divina comedia del fraude postal transcontinental. 21. Un simple hecho agrícola se transformó en un arma devastadora de destrucción en el campus. Unos estudiantes retorcidos descubrieron que las vacas poseen la mecánica en las piernas para subir fácilmente un tramo de escaleras, pero carecen de la coordinación física para descender. Guiaron a un ganado enorme hacia edificios históricos de la universidad, abandonando a las bestias presas del pánico en las azoteas más altas. Cuando salió el sol de la mañana, la administración se enfrentó a una pesadilla logística. Las vacas atrapadas se congelaron de puro terror, negándose a ceder un solo centímetro hacia abajo. Los frustrados decanos tuvieron que alquilar enormes grúas industriales para bajar a los animales que mugían a un lugar seguro, o literalmente masacrarlos en el lugar para despejar los huecos de las escaleras. Los bromistas explotaron un fascinante error biológico para lograr el máximo caos arquitectónico, convirtiendo la oficina del decano en un matadero improvisado. Ingeniería rural en su máxima expresión. ¿Cuál es la mejor broma con animales? 22. Esos prestigiosos pergaminos de graduación que cuelgan en marcos de caoba comenzaron como una exhibición grotesca de riqueza heredada. Las primeras universidades no imprimían títulos en papel impecable. Escribían los logros académicos en pergamino de vitela extremadamente caro, fabricado cuidadosamente a partir de los intestinos raspados y secos de ovejas sacrificadas. Las calificaciones reales en el documento apenas le importaban a la audiencia. El verdadero propósito de la ceremonia era la pura demostración financiera de obligar al campesinado a verte agitar piel de animal de primera calidad en el aire. Presentar ese horripilante pergamino era el equivalente medieval de lucir un reloj bañado en oro en tu discurso de graduación.
Le gritaba al mundo que tu familia poseía tierras, ganado y la confianza inmerecida para comprar tu entrada a la sociedad educada. La educación sirvió como una simple nota a pie de página a la estética del matadero. Esnovismo sin adulterar. 23. Thomas Jefferson imaginó un campus sereno y utópico para el crecimiento intelectual, pero su preciosa universidad rápidamente se convirtió en una zona de combate letal. El primer cuerpo estudiantil trató los pasillos académicos como su propio campo de tiro personal. Si un joven erudito rico estaba en total desacuerdo con la postura de un profesor sobre la filosofía, no levantaba cortésmente la mano para debatir el tema. Sacaba una pistola cargada de su abrigo a medida y comenzaba a disparar plomo por la sala de conferencias. Los profesores se agachaban para cubrirse detrás de podios de roble, mientras adolescentes arrogantes organizaban un tiroteo académico propio del salvaje oeste por disputas matutinas sobre el plan de estudios. Enseñar una simple lección de historia significaba usar una mentalidad a prueba de balas y actualizar tu testamento. El debate intelectual se emitía a la velocidad de la boca del cañón. Simplemente barbárico. ¿Llevarías una pistola a clase? 24. Imagina trabajar incansablemente durante años solo para recibir el premio público más humillante en la historia académica. Los profesores de Cambridge organizaban ceremonias enormes y escandalosas diseñadas específicamente para burlarse del único graduado que obtenía la calificación de aprobación absoluta más baja en matemáticas. No le entregaban a este pobre superviviente un sobre discreto. La multitud levantaba al cuasi fracasado sobre sus hombros y lo paseaba por el patio sosteniendo un utensilio de cocina de madera gigante, de 1,5 metros de largo. Transformaron la brutal humillación pública en un honor universitario de élite y muy esperado. La administración forjó un sarcástico trofeo de participación ampliado para la absoluta mediocridad académica, forzando al chico más tonto en aprobar a sonreír a través del dolor. La multitud rugía de risa mientras la cuchara golpeaba contra las antiguas paredes de piedra. Una burla espectacular. 25. El excéntrico poeta Lord Byron llegó a su inmaculado dormitorio de Cambridge arrastrando a un oso vivo que gruñía por una pesada cadena de hierro. Cuando el furioso decano irrumpió para expulsarlo, Byron sacó tranquilamente el libro de reglas oficial de la universidad. Obligó a la administración a leer la letra pequeña, señalando lógicamente que el texto prohibía explícitamente a los perros, pero permanecía notablemente en silencio sobre el tema de los superdepredadores indómitos. Atónita por la impecable laguna legal, la escuela tuvo que ceder y permitir que el animal aterrador se quedara en los dormitorios. Byron orquestó una obra maestra del cumplimiento malicioso ejecutada con una verdadera bestia salvaje. Manipuló la gramática para ganar una disputa de alojamiento, dejando que su peludo compañero de cuarto aterrorizara los prestigiosos patios, mientras los profesores hervían de rabia en silencio. La máxima victoria de una mente maestra poética sobre la rígida burocracia. Jaque mate, profesores. 26. El humillante sombrero puntiagudo que se imponía a los estudiantes que reprobaban se originó como una herramienta mística para la iluminación definitiva. Un filósofo medieval insistió en que usar una gorra cónica afilada actuaría como una antena, canalizando activamente el genio divino directamente desde los cielos hacia el cerebro humano. Sus seguidores usaban con orgullo estos ridículos conos de papel para representar su inmenso e incomparable intelecto. Sin embargo, los eruditos rivales se burlaron del movimiento de manera tan implacable que su característica declaración de moda mutó permanentemente en el símbolo universal de un idiota irremediable. El sombrero sufrió el peor asesinato histórico de marca de toda una filosofía intelectual. Un tocado diseñado para capturar la sabiduría del universo terminó pudriéndose en los rincones polvorientos de las aulas de las escuelas primarias, usado solo por niños que no sabían deletrear sus propios nombres. Un trágico desastre de moda. 27. Llegar al campus como un estudiante de primer año medieval significaba que eras clasificado literalmente como una bestia inculta del bosque. Para purgar esta naturaleza animal, los estudiantes de último año sometían a los recién llegados a brutales y agonizantes alteraciones físicas frente a una multitud que vitoreaba. Los alumnos mayores agarraban limas de metal pesado,
sierras oxidadas y tijeras sin filo para afeitar violentamente en carne viva a los estudiantes de primer año, fingiendo cortar cuernos y colmillos invisibles. Cortaban a los jóvenes eruditos bajo el retorcido disfraz de refinamiento espiritual e intelectual. La ceremonia se desarrollaba como un ritual de novatadas, diseñado por un herrero demoníaco con rencor hacia la humanidad. Los aterrorizados chicos nuevos estaban allí de pie, sangrando y temblando, siendo finalmente aceptados en la hermandad solo después de mudar una capa de su propia piel. El sufrimiento forjó los lazos de la excelencia académica de élite. Bienvenidos a la universidad. 28. Dos prestigiosas universidades estadounidenses se involucraron en una guerra territorial implacable y absurda por un trozo de artillería militar obsoleta. Los estudiantes de Rutgers y Princeton pasaron décadas colándose en los campus del otro a altas horas de la noche para robar un cañón de guerra pesado. Los rivales arrastraban el arma de hierro de un lado a otro a través de las fronteras estatales, humillando constantemente a la administración contraria. Los estudiantes universitarios demostraron ser tan ferozmente mezquinos que los agotados decanos finalmente decidieron enterrar el cañón permanentemente en las profundidades de la tierra y encerrarlo en hormigón grueso solo para detener el interminable ciclo de robos. Las escuelas se involucraron en un juego de capturar la bandera de un siglo de duración, arruinado permanentemente por un contratista que vertió cemento fresco. Prefirieron el vandalismo arquitectónico antes que dejar que el otro equipo ganara una guerra de bromas. El máximo monumento a la obstinada malicia universitaria permanece encerrado en la tierra para siempre. Un estancamiento total. 29. Los educadores espartanos mataban de hambre intencionalmente a los niños pequeños para moldearlos y convertirlos en ladrones letales e indetectables. El brutal plan de estudios dictaba que si un estudiante quería comer, tenía que escabullirse en la aldea local y robar sus comidas diarias sin dejar un solo rastro. Un niño legendario agarró un zorro vivo, pero cuando su despiadado instructor se acercó, rápidamente escondió al animal en pánico debajo de su túnica. El chico se quedó perfectamente en posición de firmes, mirando fijamente al frente en silencio ininterrumpido, mientras la bestia atrapada literalmente desgarraba y masticaba su estómago hasta abrirlo. Prefirió morir desangrado en el suelo de tierra antes que enfrentarse a la humillante vergüenza de ser atrapado. Los antiguos dirigían un curso de supervivencia de operaciones encubiertas para niños de 7 años que no incluía ninguna red de seguridad. No dependían de espadas de bronce, escudos de hierro o una suscripción de red privada virtual premium, solo de una fuerza de voluntad pura y aterradora. 30. Los adolescentes de la mayor élite de Gran Bretaña se someten voluntariamente a un evento atlético que ofrece prácticamente cero recompensa emocional. Los estudiantes de Eton se amontonan en el barro helado para jugar a una pelea violenta y caótica contra una pared de ladrillo curvada. Las reglas de este extraño deporte siguen siendo tan ridículamente enrevesadas, y el costo físico es tan severo que la última vez que un equipo anotó con éxito un gol legalmente reconocido fue en 1909. Generaciones de aristócratas han estrellado sus caras contra la mampostería durante más de un siglo, sin experimentar jamás la emoción de un punto de victoria. Mantienen una pesadilla de Sísifo, haciéndose pasar por una prestigiosa tradición atlética de élite. Los jugadores arañan la tierra, haciendo trizas sus costosos uniformes solo para terminar la miserable tarde en un empate garantizado de 0 puntos. El atletismo sin alegría en su máxima expresión. Simplemente barro interminable. 31. Un estudiante de intercambio socialmente torpe convirtió un recreo de invierno lúdico en una lección devastadora de guerra moderna. Antes de conquistar continentes, un joven Napoleón Bonaparte organizó a sus compañeros de clase y cavó trincheras de hielo literales para ganar una pelea de bolas de nieve en un internado. Los aristócratas ricos y privilegiados del equipo contrario fueron aniquilados sin piedad por el chico raro que trató el patio de recreo como una campaña militar activa. Dirigió maniobras de flanqueo, construyó búnkeres de nieve fortificados y bombardeó a sus aterrorizados compañeros con implacables y calculadas descargas de hielo.
El futuro emperador operó esencialmente como una mente maestra estratégica, abusando descaradamente en una partida para principiantes. Comandó a su pequeño ejército de preadolescentes, temblorosos con una precisión fría y psicopática, asegurando una victoria innegable. Un imperio construido sobre aguanieve y egos magullados. Dominación total. 32. La época victoriana despojó a la educación de su alegría y la reemplazó por una sombría eficiencia industrial. Las escuelas diseñadas para niños empobrecidos nunca tuvieron la intención de enseñar el pensamiento crítico o fomentar el talento artístico. En cambio, los brutales directores entrenaron a los niños para marchar al unísono ante el agudo sonido de silbatos de bronce, como si fueran soldados prescindibles que se dirigían a las líneas del frente. Todo el plan de estudios funcionaba como un arma deliberada para matar la creatividad y producir en masa trabajadores de fábrica obedientes y serviles que no se atreverían a cuestionar el imperio en expansión. Construyeron una cadena de montaje sin alma optimizada despiadadamente para la obediencia humana. La imaginación de un niño era tratada como un defecto peligroso, que requería eliminación inmediata a través de interminables ejercicios y memorización. Zánganos descerebrados ensamblados. En serio, respira profundo y mira la magnitud del caos que acabamos de repasar. Estamos aquí sentados fingiendo que la educación es un viaje civilizado e iluminado, pero la evidencia histórica grita exactamente lo contrario. Entre las carpas heladas para la tuberculosis, las letales cicatrices de duelos y el desenfrenado robo de tumbas, el salón de clases se parece más a una aterradora franquicia de películas de terror. Pero si tengo que coronar a un campeón absoluto de esta pesadilla académica, el trofeo va directamente a los exámenes imperiales chinos. Piensa en la pura y desquiciada dedicación requerida para que un guardia tome el cadáver de un estudiante estresado y lo arroje casualmente sobre un muro de ladrillos solo para que los demás puedan terminar sus ensayos en paz. Esa es la cima indiscutible de la crueldad institucional. Hace que cada examen moderno parezca un suave retiro en un balneario. ¿Qué quiebra más rápido la mente humana? ¿Un examen o la verdad? 33. Los graduados aliviados solían realizar funerales solemnes y teatrales para literalmente enterrar sus libros de texto más odiados en la Tierra. Siglos de supuesta iluminación de élite en realidad se reducen a aulas heladas, artillería robada y una profunda miseria. El verdadero campo de batalla de la historia no es la zona de guerra, es el salón de clases donde sobrevivir era el único diploma real. Dime en los comentarios, ¿qué castigo histórico te quebraría primero? ¿Las manos izquierdas atadas, calentar los asientos del inodoro o los exámenes donde tiran cadáveres? La defensa más brillante será fijada en el próximo video.